participación del politólogo Francisco Ruiz, doctor en Derecho Electoral, integrante del Instituto Nacional de Administración Pública, catedrático, autor de la columna Leer entre líneas, que usted también puede consultar, entre otras plataformas, en unirradiobaja.com. Usted encuentra a Francisco Ruiz en redes sociales como FRuizMX. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, estimado David. Con el gusto de saludarte como cada martes aquí a tus órdenes y a las órdenes de tu amable audiencia. Oye, bastante particular tu entrega el día de hoy. Platícanos de qué viene esta que es titulada De soldado a general. Pues mira, resulta que hace algunos días escuché precisamente una frase muy similar. Aquí estoy de alguna suerte retomándola. Y precisamente me inspira o me motiva a compartir esta reflexión porque pues da pie precisamente a la serie de pasos, de escalones que se van ascendiendo. Si bien hay algunas personas que logran ascender de manera muy rápida, en algunos o en la mayoría de los casos fugaz, en otros es la constancia, es la perseverancia, ahora que está tan de moda esta palabra de resiliencia, la que va a determinar precisamente no nada más el crecimiento, sino el desarrollo integral, en el caso de no solo de una persona, sino también de una propia sociedad, ¿no? Y bueno, basado en eso, recordé aquella frase que se le atribuye al expresidente Porfirio Díaz Mori, quien decía, insisto, se le atribuye que a él le hubiera gustado ser un militar de carrera y no a la carrera. ¿Por qué? Bueno, porque él, a pesar de haber sido uno de los hijos menores, de haber quedado sin su padre muy niño, lo va a obligar a asumir la responsabilidad, particularmente estamos hablando del siglo XIX, de el hombre de la casa, ¿no? Viéndolo en este contexto. Derivado de ello es que Porfirio Díaz se ve en la necesidad de trabajar, también fue seminarista, estudió en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca, y esto lo mermó en su camino, en su intención de ser un militar de carrera, porque recordemos que pues, la cuna de los militares se encontraba en la capital de la República, él estaba en Oaxaca y tenía que hacerse cargo de su familia. Sin embargo, su hermano Felipe, que a la postre se cambiara el nombre por Félix, él sí tuvo la oportunidad de formarse en el heroico colegio militar, y ya en la etapa adulta de ambos hermanos, pues don Porfirio hacía esta comparación, ¿no?, de su formación como militar propiamente en la batalla, en los resultados que daba, y la información que había tenido su hermano con una instrucción no solo práctica, sino también teórica, ¿no? Algo que se va sin duda alguna a formar parte de la vida, no solo de Porfirio, sino también de la propia nación, porque sabemos que gobernaba pues con este estilo firme, ¿no? Obviamente en aquel entonces el escalafón militar era distinto. Hoy existe una línea de mando muy clara en la cual ha inspirado incluso a organismos o a instituciones, como en el caso del Servicio Exterior Mexicano, que es el cuerpo diplomático de nuestro país, que se inspira o se basa la estructura del escalafón precisamente en el escalafón militar, y uno de los elementos que se consideran para ir en ascenso es el mérito, es la preparación, es la capacidad probada. Y tiempo después también va a de alguna suerte influir en el servicio civil de carrera, que pues desde mi punto de vista va un tanto lento. Sin embargo, pues esperemos que metan el acelerador, aceleren el paso
y pronto tengamos una administración pública en los 3 niveles de gobierno mucho más profesional, ¿no? Pero bueno, ¿por qué hablar de esto? Porque precisamente, ¿sabes? Si bien, como lo sabemos, no son perfectos, sí tienen una característica que me parece que más allá de los militares, desde el punto de vista como individuos y como sociedad, contribuiría mucho en nuestro desarrollo, que es la disciplina. ¿Sí? La disciplina es algo digno de considerar. Si nosotros nos remontamos, como lo hacíamos hace un momento en nuestra historia, pues recordaremos que México por sí mismo fue fundado por militares, el primer gobernante del México independiente, a pesar de que no fue bajo el esquema de gobierno republicano, sino un imperio, pues fue Agustín Iturbide, un militar. El primer presidente ya en 1824, pues también va a ser un militar. Y si nos vamos a épocas más recientes, ya en el siglo XX, pues recordemos que quien va a promulgar la Constitución Mexicana de 1917, que hoy nos rige, es Venustiano Carranza, que era el jefe, el primer jefe del ejército constitucionalista, ¿no? Es decir, igual desde su rango militar, desde ese espacio castrense, es que va a promulgar la Constitución del 5 de febrero de aquel año. Y a partir de ahí vamos a tener una serie de gobiernos encabezados por militares, desde Álvaro Obregón en 1920 hasta Manuel Ávila Camacho en 1946, que es cuando entrega el poder al primer civil del siglo XX, el primer presidente civil del siglo XX, que va a ser Miguel Alemán. De ahí a la fecha, pues hemos tenido presidentes civiles que pues siempre han echado mano, por supuesto, de las fuerzas que encabezan, que son las fuerzas militares, ¿no? Cada uno ha tenido una relación particular con el ejército, y algunos, por supuesto, se han excedido. Hay algunos que han tenido o tienen, mejor dicho, esta mala fama de haber tomado decisiones que en lugar de beneficiar realmente perjudicaron, ya sea de manera directa o indirecta, ¿no? Pero retomando el punto que mencionaba, la disciplina es una característica que sin duda alguna nos va a permitir ir hacia adelante. Insisto, nadie en este mundo es perfecto, pero somos perfectibles, y sin duda alguna se han dado algunos sistemas en nuestro país que van de la mano con la disciplina. La política es uno de ellos. A partir precisamente de 1928, con el anuncio de Plutarco Elías Calles con respecto a la creación de las instituciones, la fundación del Partido Nacional Revolucionario, que va a ser creado por militares, dirigido por militares, y que va a llevar a militares a ser candidatos y posteriormente presidentes, pues va a verse reflejada esta disciplina, ¿no? Donde de manera estoica pues veíamos a los políticos de la época esperando el turno de acceder al poder, pero no solo se trataba de hacer filas, sino de ir, insisto, trabajando a través del mérito. Y recordemos que el mérito no se trata de un reconocimiento de mí para mí, sino, como reza el dicho, el elogio en boca propia es vituperio, ¿no? Sino que se trata del reconocimiento de la sociedad hacia los logros, hacia los resultados que hemos tenido. Lo cierto es que para mandar primero hay que ser soldado, ¿sí? E ir en ascenso paulatino. ¿Por qué? Porque no se trata de la edad, sino de la preparación que se va adquiriendo a lo largo de esta carrera, en todos los sentidos, de una manera integral. El resultado de malos gobiernos recientes o de alto grado de deficiencia en políticas públicas, en toma de decisiones, en el propio servicio público, se debe a la improvisación, se debe a que muchos de los funcionarios que ocupan espacios que realmente no están preparados, porque no solo
no tienen una formación académica, que esto se puede sin duda alguna no solo complementar, sino incluso sustituir con la experiencia, pues no reúnen estas características. Es decir, no hay un mérito, no hay una preparación, no hay una disciplina, y recordemos que cada uno de los miembros de un gobierno es un engrane, y cuando uno de los engranes precisamente falla porque no es el apto para ocupar esos espacios, es cuando tenemos a generales que no toman las mejores decisiones. De ahí que, pues insisto, estamos siendo de alguna suerte resultado, o estamos viviendo los malos resultados derivados de la improvisación y no de los resultados, o no de este crecimiento que va a ser reconocido por la sociedad, ¿no? Sin duda alguna me parece, insisto, y no quiero verlo, o no quiero que se interprete como un halago hacia las fuerzas militares, insisto, es todo mi respeto, por supuesto, pero toda institución siempre va a ser perfectible. Y aquí lo importante, o en lo que me estoy concentrando precisamente, es en destacar una de las grandes cualidades que tiene un soldado, y por supuesto aquel que llega a general, que es la disciplina, que es este orden, que es esta preparación constante, y que sin duda alguna, desafortunadamente, hay en épocas recientes se han dado ciertos caminos cortos que han provocado que personas que no, insisto, no cuentan con la preparación, no cuentan con el mérito, ni tampoco con el reconocimiento social, se conviertan en generales sin haber atravesado por toda esta línea de mando que le iba a ofrecer la preparación necesaria y que le iba a permitir, por supuesto, le iba a dar la oportunidad para probar que se encuentran verdaderamente capacitados para ocupar las responsabilidades de tan alto nivel. Y no se trata de alto nivel únicamente por el manejo del poder o por los privilegios que se pueden tener, sino más bien por la gran responsabilidad que se tiene, ya que recordemos que los gobiernos no deben de tomar decisiones basadas en un criterio personal, sino siempre bajo la visión colectiva. Recordemos que el gobierno tiene la altísima responsabilidad de velar por el bienestar social. Claro. Y bueno, ya en otra ocasión platicaremos de otros recovecos, de lo que significa entender toda esta figura, porque justo estaba leyendo, fíjate, Francisco, a Alejandro Rosas, y leía cómo en otras épocas de México ya tuvo a su cargo, me estoy saliendo del tema evidentemente, pero me hiciste recordar esto. El ejército ya estuvo en otras épocas de nuestro México a cargo de obras de seguridad, y en su momento fue un fracaso, y narra cómo finalmente lo regresan y otra vez lo vuelven a sacar, y esto va afectando la imagen también de ellos. Pero bueno, regresando al tema de hoy, finalmente me quedo con la palabra disciplina, pero también con lo de las etapas, porque en cada etapa vas desarrollando y aprendiendo diferentes cosas que te llevan a esto. Y sí, efectivamente, pues estos temas parecen ligeros, parecen meramente de narrativa de un suceso, pero de fondo son temas durísimos, ¿no, Francisco? Totalmente, y mira qué bueno que lo mencionan, ¿no? Porque a eso es a lo que también parte de lo que yo me refería. La disciplina, la experiencia, el mérito son características propias del ejército, no solo mexicano, sino el ejército en el mundo. Sin embargo, bueno, como dicen por ahí, zapatero a tus zapatos, ¿no? Me parece que esas malas decisiones pues atienden a personas de soldados, no atravesaron este proceso, llegaron a generales y toman decisiones colocando precisamente a las fuerzas castrenses en actividades que mejor podrían desarrollar personas especializadas en el ramo, y dejar a el ejército para lo que es, dejar a las Fuerzas Armadas para lo que han sido o son destinadas, que es proteger a nuestro país y proteger a los mexicanos. Francisco, como siempre, muchísimas gracias. Un abrazo y nos escuchamos pronto. Buen martes. Hasta luego, muchas gracias. Es Francisco Ruiz.